Bueno, pues vamos a disponer nuestro corazón para el tiempo de la palabra del Señor. Amén. Y presentarnos delante del Señor y pedirle que nos ayude a recibir su consejo. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por poder estar en este lugar y gracias por poder tener esta libertad de acercarnos delante de ti. Queremos venir con total humildad, Señor, reconociendo quién eres tú y quiénes somos nosotros y reconociendo que tenemos tanto que aprender, Señor, y tienes tanto que seguir haciendo en nuestras vidas, Dios. Ayúdanos a tener una actitud correcta para acercarnos a tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener un corazón sencillo. Ayúdanos a tener un corazón abierto, donde tu palabra pueda ser sembrada como una semilla. Ayúdanos a producir el fruto que tú esperas de nosotros, Señor. Y ayúdanos a poder darte gloria y honor como tú esperas. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta mañana vamos a estar un poco hablando acerca del tema de la entrada triunfal. ¿Os suena este pasaje? ¿Os suena este momento en la historia de Jesús? Nos situamos una semana antes del tiempo de muerte y resurrección, una semana antes de la resurrección de Jesús. Es la semana final del ministerio de Jesús y ya hemos dicho en clase, en el estudio bíblico que tenemos antes de los cultos, ahora que estamos estudiando los evangelios, que parece que los evangelistas, cuando van a hablar de esta última semana, parece que todo se ralentiza un poquito. Parece que se detienen en dar un poquito más de detalle, en contar un poquito más acerca de todo lo que pasó durante esta semana. Y la verdad es que son muchas las historias, son muchas las enseñanzas, los milagros que tienen lugar, pero me gustaría que analizáramos justo lo que sucedió en los momentos en los que Jesús hizo su entrada triunfal. Y vamos a ir tomando, nuestro texto base va a ser Mateo, pero vamos a ir tomando el mismo pasaje paralelo en los otros evangelios, ¿vale? Porque así vamos a ir viendo y vamos a ir haciendo este ejercicio de ver cómo los otros pasajes nos añaden detalles que en Mateo no se nos menciona. Y así tenemos la historia más completa. Y vamos a ir leyendo Mateo y dice, cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros. Y luego hallaréis una asna atada y un pollino en ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Vamos hasta aquí. Nos ubicamos en la historia. Hasta ahora lo que tenemos es, están llegando al monte de los olivos y Jesús les dice, id a cierto lugar y os vais a encontrar un asna y un pollino. No un pollito, como dicen algunos, un pollino, un asna y su bebé, ¿verdad? Un pollino. Entonces, desátalo y tráemelo. Y si resulta que alguien nos pregunta, ¿qué hace? A lo mejor los dueños te ven que estás desatando eso y te dicen, ¿qué haces? ¿Te estás llevando mi pollino? ¿Te estás llevando mi asna? Simplemente dile, el Señor los necesita. Y te los va a devolver. Ahora, qué guay sería si nosotros todo en la vida lo solucionáramos con el Señor lo necesita. ¿Te imaginas? ¿Qué haríamos? Bueno, en este caso ellos hicieron lo que el Señor les dijo, ¿verdad? Exactamente. Fueron
se encontraron con alguien que les dijo, oye, pero ¿qué estás haciendo? Tranquilo, el Señor lo necesita, el Señor te lo va a devolver. Fueron, llevaron al asna y pusieron los mantos encima y Jesús se sentó. Seguimos leyendo la historia. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Así que tenemos a Jesús. Los discípulos habían hecho exactamente lo que Jesús les había dicho. Habían traído el asna, le ponen los mantos encima, Jesús se sienta y entran a Jerusalén. Y cuando entran a Jerusalén nos presenta el texto que de repente hay una multitud enorme que aparece allí. Una multitud que está muy contenta, muy llena de gozo, de alegría, y que tienden sus mantos y que cortan ramas de los árboles y los tienden en el camino. Y no solo están haciendo, sino están hablando. Están confesando, Hosana, Hosana el que viene, Hosana al Hijo de David. El pasaje paralelo de Marcos lo que nos dice es que la multitud estaba aclamando a gran voz. Es decir, no estaban diciendo, Hosana, Hosana, Hosana. Estaban diciendo, Hosana, para que lo oyeran, para que todos lo oyeran. Estaban gritando fuerte. Había fiesta, había alegría, había gozo. Pero el Evangelio de Juan nos añade un dato curioso. Y mira lo que dice Juan. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él. Es decir, con todo lo que estaba pasando en este momento, los discípulos no entendían. Había gente que estaba gritando Hosana, había gente que estaba gritando bendito el que viene en el nombre del Señor, pero los discípulos no entendían, no eran capaces de darse cuenta de la profundidad de lo que estaba sucediendo en aquella situación. La multitud gritaba Hosana. ¿Qué significa Hosana? Sálvanos ahora. Rescátanos ya. Esto es lo que significa Hosana. Y estaban todos diciendo, bendito, rescátanos, sálvanos ya, líbranos. Ahora yo me pregunto, si los discípulos que estaban codo a codo trabajando con el Señor, estuvieron 3 años, día a día, noche tras noche, involucrados en el ministerio con Jesús, si los discípulos no entendían lo que estaba pasando en ese momento, ¿tú crees que la multitud estaba entendiendo la profundidad de lo que estaba pasando allí? ¿Eran conscientes de lo que implicaba aquello que estaban gritando? ¿A qué se refería la multitud con Hosana, con sálvanos, con líbranos, con rescátanos ya? ¿A qué se refería la multitud con esto? Exactamente. La multitud estaba esperando un libertador. Estaba esperando a alguien que le librara del yugo del imperio romano. Ellos querían un Jesús que viniera a hacer la guerra. Ellos querían un Jesús que les librara del César, de toda la opresión. Ellos gritaban y tiraban ramas y colocaban mantos y lo hacían todo con la intención de conseguir aquello que ellos querían.
Ellos lo que querían era un libertador. Yo voy a hacer lo que sea para conseguir aquello que yo quiero. Es más, ya habían intentado hacer rey a Jesús una vez por la fuerza. ¿Os acordáis? Después de la alimentación de los 5,000, Jesús se tiene que ir porque ellos le estaban buscando para hacerle rey a la fuerza. Así que tenemos a toda una multitud gritando, celebrando, cortando ramas, poniendo mantos en el suelo, en un ambiente festivo de alegría. Y en medio de toda esta fiesta, Lucas nos muestra un lado secreto. Y lo que nos muestra es cómo Jesús estaba percibiendo todo lo que estaba pasando allí. Y mira lo que nos dice Lucas. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, se puso súper contento por los gritos, se puso a saltar. ¿Qué dice? Lloró. Lloró diciendo, si también conocieses, al menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No conociste el tiempo de tu visitación. La NTV dice, porque no reconociste cuando Dios te visitó. Hay un proverbio, creo que es un proverbio chino, que dice que hay cosas en la vida que si se te escapan no las puedes recuperar. Dice, una palabra. Cuando se escapa, cuando hablas una palabra, lo que dijiste, dijiste. Ay, no lo quería decir, pero lo dijiste. Una oportunidad. Cuando se pierde una oportunidad, se escapa. Y el tiempo, cuando pasa el tiempo. Nosotros en castellano, ¿qué es lo que decimos? Se te está pasando el arroz. Se te está pasando el arroz, que viene a significar más o menos lo mismo. O se te está pasando el tren. ¿Esto es así? Se te fue el tren, eso. Qué importante es reconocer el tiempo en el que estamos viviendo. Qué importante es reconocer la oportunidad presente. Qué importante es hablar lo oportuno. Y qué triste cuando no somos capaces de reconocer los momentos que nos tocan vivir y por lo tanto no podemos actuar como corresponde. Qué triste cuando no aprovechamos las oportunidades presentes porque estamos más pendientes del pasado o del futuro que de lo que nos toca vivir ahora. O qué pena cuando no medimos lo que hablamos y dejamos que nuestra boca vez tras vez nos meta en problemas. Una vez más, el pueblo estaba en fiesta, el pueblo estaba en alegría, el pueblo estaba en juerga, estaban metidos en lo suyo, estaban tan contentos, tan alegres en llevar a cabo su plan que tenían delante de sí al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Dios mismo encarnado. Y no fueron capaces de reconocerlo. Y es evidente que no fueron capaces de reconocerlo porque unos días después, en vez de Hosana, estaban gritando, crucifícale, crucifícale. Qué pasaje tan triste. Es uno de los más tristes de la Escritura, diría yo. Porque Jesús abre su corazón. Y vemos cómo está viviendo Jesús este momento de fiesta, este momento de grito, este momento de tanta... Esto es lo que Jesús estaba percibiendo
en el final de su ministerio. Está viviendo esta situación con tal intensidad que dice que está llorando por esto, porque el pueblo no era capaz de ver que el eterno Dios estaba allí con ellos. Ahora, esta situación de rechazo no era nueva para Jesús, porque Jesús a lo largo de todo su ministerio tuvo que lidiar continuamente con líderes religiosos que le rechazaban por quién era, por lo que hacía, por cuándo lo hacía, por cómo lo enseñaba. Jesús tuvo que lidiar a lo largo de toda su vida con la incredulidad de su familia, con la incredulidad de sus discípulos. Pero es que incluso desde que nació, nos dice el texto que no había lugar para ellos en el mesón, ¿te acuerdas? Y Juan escribe, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y muchas veces nos centramos en la gran fiesta y en el gran jolgorio y en el griterío y en la multitud. Pero poco nos paramos a pensar que el motivo de aquella fiesta era dar lugar a lo que ellos querían y no darle el lugar que le correspondía a Jesús. Ahora nosotros de lejos podemos mirar esta historia desde la comodidad de nuestra situación, desde nuestro conocimiento, desde nuestra experiencia. Y podemos llevarnos las manos a la cabeza y decir, pero ¿cómo es posible que fueran tan insensibles? ¿Cómo habían perdido la sensibilidad espiritual? ¿Pero es que no habían visto a Jesús sanar? ¿Pero es que no oían cómo enseñaba Jesús? ¿Pero es que no lo vieron resucitar muerto? ¿Pero es que había incluso andado sobre el mar? ¿Cómo es posible que esta gente no se enterara de la película? Y es curioso, porque si había un pueblo que tenía que haberse dado cuenta de que ese era Dios mismo, era el pueblo judío. Ellos desde que nacen están estudiando la Torá, las profecías, lo que se dice acerca de aquel que va a venir, todas las señales, todo lo que se enseña, lo tenían delante de sus narices y no lo reconocieron. Ahora, yo me pregunto, ¿qué les llevó a perder esta percepción espiritual? ¿En qué punto? ¿Hubo un antes y un después? ¿Hubo un momento de clic que cambió su pensamiento? Evidentemente esto no es algo que se dio de un día para otro. Esto vino poco a poco. Llegar a este punto llevó mucho tiempo. Pero hay un pasaje que está en Segunda de Reyes y que para mí resume un poco cómo pudieron llegar a esta situación. Y dice, el Señor amonestó a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a la ley que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Pero ellos no obedecieron. Antes se endurecieron en su cerviz. Endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en el Señor su Dios. No dejaron sus malos caminos y no obedecieron a Dios. No dejo de hacer lo que yo creo que está bien y no obedezco a Dios. Sigo haciendo lo que yo creo que tengo que hacer porque creo que está bien y además no le hago caso a Dios. Y al final del día, detrás de toda esta terquedad y detrás de toda esta desobediencia, podría ser
que lo que hay es verdadera falta de confianza en Dios. Falta de confianza porque quizás mis caminos no son tan malos como tú me los pintas. Porque quizás lo que yo estoy haciendo no va a terminar tan mal como tú me estás contando. Porque quizás tus planes y tus consejos no van a marcar una gran diferencia tampoco con respecto a lo que yo estoy haciendo. Y por lo tanto, pues no obedecemos. Mira, la confianza en Dios se ve por la obediencia. Tú puedes pensar, ¿estoy confiando en Dios o no? ¿Qué estás haciendo? ¿Será que yo creo que el Señor es mi proveedor? ¿Qué estás haciendo con tu dinero? ¿Será que yo creo que Dios es el que lleva mis cargas? ¿Qué estás haciendo cuando estás cargado? ¿A quién vas? ¿Será que yo creo que Dios es el que me llena de paz? ¿Dónde vas? ¿A quién le cuentas? ¿Quién pretendes que te soluciona tus situaciones? ¿O vienes delante del Señor? Si no tenemos cuidado, este mismo peligro de no dejar los malos caminos y no obedecer a Dios puede envolvernos, puede rodearnos, puede confundirnos. Y me pregunto, ¿podría ser que Dios nos esté visitando como iglesia? ¿Podría ser que Dios esté aquí? ¿Podría ser que Dios está estableciendo su reino en este lugar? ¿Podría ser que Dios nos está advirtiendo lo que está por venir y está enseñándonos a través de su palabra, a través de su espíritu? Puede ser que Dios quiera trabajar en tu vida y en mi vida y acercarse a nosotros para hacernos madurar, para hacernos crecer, para formar su carácter en nosotros. ¿Podría ser? Claro que sí. Yo creo que sí. Pero también puede ser que nosotros estemos tan ocupados en lo que nosotros queremos, en hacer valer nuestra justicia y reivindicar nuestros derechos, en confiar en nuestra autosuficiencia, que lleguemos a perder de vista que Dios nos está visitando. Y quizás no estamos dejando aquellas cosas que Dios nos ha dicho ya que tenemos que dejar. Y nos estamos mostrando orgullosos, desafiantes, llenos de confianza en nosotros mismos. Y quizás hay un asunto que tienes que resolver con alguien. Y tú sabes que lo tienes que resolver. Y estás delante del Señor y el Señor, el Espíritu con su amor, con su gracia, con su misericordia por tu vida, porque quiere que te vaya bien, te está señalando. Está diciendo, este asunto sigue pendiente. Este asunto tenemos que hablar. Siéntate, tenemos que hablar de este asunto tú y yo. Tenemos que ponernos a cuenta con esto. Y oramos por unos y oramos por otros. Y bendecimos las naciones. Y evangelizamos a todo el mundo. Y Dios te está diciendo, pero este momento, este asunto, esto que está ahí, arréglalo. Y no terminamos de dar el paso. Y es hora de preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué?
¿Por qué seguimos dejando que eso se enquiste ahí? Que eso vaya creciendo. Lo que al principio era una tontería, ahora se ha hecho una bola de nieve gigantesca. ¿Es que tus maneras y mis maneras son mejores que las maneras de Dios? ¿Es que tú y yo sabemos más que Dios? ¿Estoy hablando lo correcto o estoy hablando tontería? ¿Hay alguien aquí que sepa más que Dios? ¿Hay alguien aquí que sepa lo que va a pasar mañana? ¿Hay alguien aquí que sepa lo que va a pasar dentro de un minuto? Nadie. Lo único que sabemos es que Dios nos dice que Él sabe los planes y los pensamientos que tiene para nosotros. ¿Y qué tengo que hacer yo? Yo no sé. Rendirme y obedecer. Amén. Estamos tan centrados en nuestra propia rayada mental y no nos damos cuenta de que Dios quiere mostrarse como un Dios cercano, un Dios presente, un Dios que sana, un Dios que provee, un Dios que cuida, un Dios que se interesa por ti, un Dios que te salva. Dios nos está visitando. Dios está aquí. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y quizás alguno de nosotros en esta mañana pueda decir, oye, pues es verdad que quizás Dios está, pero me cuesta reconocerlo. La verdad es que a veces me cuesta reconocer que Dios está porque estoy tan liada en mis asuntos. Estoy tan liada con mi propia vida. Invierto tanto tiempo en mis planes, en lo que yo quiero, que me cuesta reconocer que Dios está. He perdido esta sensibilidad a su presencia. Y es verdad que a veces estoy en la multitud con todo, gritando, Hosana, Hosana, bendito el que viene. Pero no termino de reconocer que Dios está obrando en mi familia. O no termino de reconocer que Dios está obrando en mi economía, en mi salud. Que Dios está obrando en mis caminos. Mira lo que nos dice Mateo, un último texto. Dice, miren, la Virgen concebirá y tendrá un hijo y lo llamará Emmanuel, que quiere decir, Dios está con nosotros. Y vemos a Dios como Padre, vemos a Dios como Santo, vemos a Dios como grande, vemos a Dios como poderoso, pero nos falta terminar de ver que Dios está con nosotros, que es Dios presente, que es Dios cercano, que sigue siendo Emmanuel. Dios está. Hosana, por supuesto que sí. Bendito el que viene en el nombre del Señor, por supuesto que sí. Pero siendo conscientes de quién está en medio de nosotros en el tiempo de la visitación. Amén. Ahí donde estás vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor, y vamos a ponernos delante del Señor. Y si quizás en esta mañana te ves identificado con alguno en la multitud y dices, Señor, es verdad que a lo mejor yo estoy gritando y me estoy dejando llevar por la fiesta, por el jolgorio, por la alegría.
pero me cuesta terminar de verte. Me cuesta terminar de darme cuenta que tu presencia está ahí. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Ayúdame, porque no hay nada más importante de saber que Dios está. No hay nada más importante que saber que Dios te acompaña, que Dios está contigo. Jesús decía: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. No puede haber ni una duda. No puede haber nada de confusión. Esto no es nada gris. Dios está. Y ayúdanos, Señor, a verte. Ayúdanos a tener esta sensibilidad, este reconocimiento, esta humildad de saber que tú estás en el asunto, Dios. Perdónanos si en algún momento hemos adorado en vacío. Perdónanos si simplemente hemos cantado sin sentido. Si hemos alzado nuestras manos a veces sin saber exactamente a qué. Y ayúdanos a reconocerte, Señor. Ayúdanos a reconocerte en medio nuestro. Ayúdanos a reconocer que tú estás aquí, que tú estás en nuestra vida, que tú estás en nuestra familia, que estás en nuestra casa, que estás en el trabajo, Señor, que estás en la universidad. Y que donde quiera que nosotros estamos, tu presencia va con nosotros, Dios. Ayúdanos a crecer en confianza en ti. Ayúdanos a crecer en descanso en ti. Ayúdanos a reconocerte, Dios, y vivir de acuerdo a esta realidad. Vivir sabiendo que tú estás presente en todo momento, Dios. Sometemos nuestra vida, sometemos nuestros pensamientos, sometemos nuestras acciones, sometemos nuestro carácter, sometemos nuestras ilusiones, nuestros planes. Todo lo sometemos a ti, Dios. Queremos reconocerte en todo, Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dile a la persona que está a tu lado: Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Amén.